Bueno, muy buenas noches a todos los cientos de asistentes que entiendo están conectados a la red y a la calurosa ciudad de Iquitos, virtualmente, más conocida como la isla bonita. Compartimos con San Martín no solamente el encanto de la selva, sino el calor tropical que nos envuelve. Así que de paso les felicito por la excelente organización que están teniendo y obviamente agradecer a la SUNAT, a la ETR, la persona de la doctora Carmen Sandoval, la doctora Carla, como no, por supuesto, obviamente al director técnico registral y al señor superintendente nacional por habernos también invitado a ser parte de esta importantísima jornada, la última. A ver, he escuchado con bastante atención la ponencia del doctor Javis y hay algunas cosas que yo quiero plantearlo, con el tiempo escaso que nos queda, pero quiero también ser un poco disruptivo, porque el título de la ponencia del doctor es la digitalización del registro y la visión al 2030. Les confieso que de plano no pensé que iba a ser 100% referido a los títulos archivados y a los títulos que tienen que ser digitalizados, pero sobre este aspecto inmediatamente me tengo que remontar la resolución 005-2018 de la SUNAR, que es del 23 de enero del 2018, que es la que regula. SUNAR dio unos lineamientos para el tema de la digitalización de los títulos. Y no cabe duda que yo creo que al 2030 no solamente se va a cumplir el objetivo de tener al 100% los títulos digitalizados, sino que me atrevo, y eso trayendo a colación las brillantes exposiciones que hubieron ayer también por parte de una registradora española que comenzó la ponencia el día de ayer con el tema del blockchain. Yo pienso incluso que antes del 2030 muy posiblemente, permítanme aquí ser un poco disruptivo sobre el tema, porque yo sé que puedo generar muchas reacciones posiblemente en contra. Y es que más allá incluso de los títulos digitalizados, el registro sí o sí se encamina a que tome de por sí, no en todos los actos ni los registros, pero sí tome muchas decisiones que tienen que ver con la implementación de la inteligencia artificial. Ya no tanto quizás el tema de blockchain y todo eso, que yo también tengo, como lo decía el doctor Rojas, como lo decía la doctora Macedo, no tengo tampoco cierta, a ver, decisión de que eso se va a aplicar en el registro, definitivamente. En el blockchain no. Yo sí podría pensar, yo me imagino un registro con miras al 2030, inscribiendo, y eso lo había dicho incluso en otras conferencias, inscribiendo por parte de los agentes automatizados, que ya lo tiene implementado la SUNAR, la constitución de empresas, por ejemplo. Y en segundo lugar, la inmatriculación de vehículos con el estado 10, lo que nosotros conocemos como estado nuevo. Solamente para ponerle dos ejemplos. Yo sí considero que en algún momento tenemos que dar el salto para que, sin poner en riesgo la labor de los registradores, también soy registrador, demos el salto para que por lo menos en algunos actos, menciono dos, como lo vuelvo a decir, la constitución de empresas bajo determinados parámetros y la inmatriculación de vehículos nuevos puedan ser realizados por agentes automatizados. Ya lo SUNAR lo tiene. Eso lo dejo ahí, lo planteo ahí. Me gustaría también escuchar quizás un comentario del doctor Augusto sobre ello. Lo otro tiene que ver con las problemáticas, y me gustaría escuchar también ahí al doctor Augusto, la problemática que se ha encontrado respecto de la aplicación de estos lineamientos en lo siguiente. Y es que esta resolución de la SUNAR, que es la que regula el tema de la digitalización de los títulos archivados, señala claramente qué elementos no forman parte del título inscrito. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que posiblemente se van a encontrar
a nivel nacional. Por eso me gustaría saber ahí la opinión del doctor Augusto sobre la experiencia que ha tenido respecto de la digitalización de títulos en zonas como Lima. Y eso porque no hay duda que aquí pasan algunos temitas. Yo sé que hay registradores que para tener un poco más de sustento y seguridad en sus decisiones dicen, no, yo incorporo estos elementos al título archivado. Resulta que nuestro procedimiento registral, después muy poca gente lo entiende, es bastante especial, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el registrador hace es recoge los datos relevantes del título y eso lo coloca en un asiento de inscripción, la técnica del encasillado que se conoce, ¿no? Que lo traemos obviamente desde la legislación o normativa española. Entonces, muchos registradores nos preguntamos a veces que podemos sustentar la tacha, podemos sustentar la observación, pero no podemos sustentar la inscripción. De tal manera que ante cuestionamientos, ante procesos judiciales que se puedan generar respecto de la validez de las inscripciones, hay muchos registradores que dicen, no, ahí me van a encontrar una copia informativa, posiblemente me van a encontrar una resolución del tribunal registral que me sustente la decisión que he tomado de acoger la inscripción. Digo esto rápidamente por el tiempo porque me gustaría saber cómo es que se ha afrontado esta problemática en las zonas que ya tienen avanzado la digitalización como Lima. El doctor Gianfranco tiene experiencia en eso porque se tiene que hacer una depuración necesariamente. Ese es uno. Dos es la carga laboral que eso ha significado o que pueda significar en zonas registrales, por ejemplo, como la selva, puedo hablar por San Martín o puedo hablar por Pucallpa y por Loreto, donde los registradores, y ojo que la resolución que apruebe estos lineamientos le señala que es obligación del registrador a quien se le ha encargado esas tareas de depuración, definir qué documentos forman y no forman parte del título archivado. Me gustaría saber ahí cuál ha sido la experiencia que se ha tenido en ese aspecto. Y en tercer lugar, yo quisiera también escuchar al doctor Gianfranco Javis lo siguiente, a tono con lo que decía hace unos minutos respecto de que veo un registro que sin llegar necesariamente al tema del blockchain, yo lo veo muy complicado que se pueda implementar, como decía la registradora de España ayer. A ver, ya tenemos el agente automatizado, lo mencionaba el doctor, que ya hay cientos, miles de publicidades que han sido otorgadas con el agente automatizado. Cuando se expidió la resolución autorizando que un agente automatizado pudiera expedir las publicidades, nosotros dijimos, vaya, ya hemos entrado definitivamente al registro 4.0, ya creo que ya hemos dado el paso. Y de ahí solamente faltaba que falta que el agente automatizado firme los asientos de inscripción. Yo sé que esto suena terrible posiblemente para muchos colegas registradores. Quiero por eso ser disruptivo en este tema. Yo sí veo un registro inscribiendo por un agente automatizado, llámese lo que sea, un nombre un poco más técnico, constituciones de empresas y vehículos con estado 10, un agente automatizado. ¿Por qué razón digo? Porque las firmas digitales están dadas, otorgadas a las personas naturales o a las personas jurídicas. La norma no hace mayores discriminaciones. Lo único más que sí hay que tener en cuenta es de que cuando se trata obviamente de una persona jurídica, quien lo representa son personas naturales que forman parte de esa persona jurídica. Ese es el asunto. Pero fíjense que con la decisión que ha tenido la SUNAR, excelente decisión, de que la publicidad sea otorgada por agentes automatizados, a ver, ya tenemos ese paso de que la institución está o no está firmando una publicidad certificada.
Me gustaría saber su opinión ahí con el doctor Gianfranco. Y termino con esto. En el año 2013, no sé si el 2013 en Panamá o el 2018 en Cartagena, en Colombia, con ocasión también del Congreso Anual de Derecho Registral, eh, del encuentro, perdón, del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, hubo una ponencia respecto de que se debía incorporar al asiento de inscripción la imagen gráfica del plan. A mí me pareció muy interesante y muy atractiva esa propuesta. Digo lo siguiente, doctor, ¿por qué no se podría empezar? ¿No? Porque hay muchas inquietudes de los usuarios, ya sea usted la habrá leído obviamente en los chats de las preguntas, respecto de, quizás uno de los grandes problemas que tenemos obviamente a nivel de sumar las superposiciones, de las duplicidades, etc. Qué bueno que SUNAR haya abierto la información registral con apps como Conoce Aquí, por ejemplo, que si ustedes leen los considerados, busca que el usuario esté muy bien informado antes de hacer un trámite en el registro público. Yo digo, ¿por qué no avanzamos un poco más incluso? A ver, hicemos y nos volvemos más atrevidos todavía. Yo sí pienso que podría ser, y es posible, creo, preguntaba por lo menos con algunos informáticos, de que sí es posible, junto con el asiento de inmatriculación. Voy a hablar solamente de ese acto, inmatriculación, la primera incorporación del predio al registro. ¿Podría yo incorporar la imagen gráfica del plano? Porque lo que ocurre ahora es de que le dices al usuario, te abro el registro, como Conoce Aquí, por ejemplo, servicio gratuito que tenemos nosotros, que también puedes venir a nuestra oficina registral y pedir la información de los asientos de inscripción, o también lo puedes hacer en línea, obviamente con Milo lo están haciendo. Pero pero para que uno necesariamente vaya a querer ver la imagen gráfica del predio, pues tengo que ir al título archivado, ya sea digitalizado o ya sea que esté en nuestras oficinas registrales en los archivos. Entonces, jalo esta ponencia, no le puedo rescatar, pero no sé si es el 2013 o el 2018 que se hizo una ponencia de esa naturaleza en una reunión registral de este mismo tipo y nivel. Yo sí creo que es posible, doctora. Me parece que sería excelente. Yo, como usuario, si uno se separa de la función que uno cumple aquí en el registro, lo coloco como usuario, excelente sería poder ver junto con el asiento de inscripción que el usuario lo vea junto con el asiento de inscripción de una inmatriculación, por ejemplo, pueda ver también la imagen gráfica del predio. Yo sé que eso es romper, obviamente, muchos parámetros, muchas doctrinas, pero es que la tecnología, y ojo, que el título de su ponencia lo dice claramente, visión al 2030, y no solamente es una visión de SUNAR, es una visión como Estado. No es que tampoco que seamos fans, hinchas al 100% de que todo se digitalice, no. Tenemos que ir avanzando paso a paso. De tal manera que yo quisiera dejarle ahí, doctor, el tiempo ya se me ha ido, creo, respecto de mi participación como panelista suyo, pero me gustaría escucharle respecto de estos puntos que le he planteado. Y sobre este último, que es la incorporación de la imagen gráfica inicialmente solamente en los actos de inmatriculación al asiento de inscripción. Vuelvo, repito que he preguntado a algunos ingenieros de informática que me han dicho que sí es posible. Yo creo que hay muchísimas cosas que es total y absolutamente posible. Ayer se escuchaba, me parece, una exposición muy buena también que hizo el doctor Rivera de la DTR respecto de que se vienen muchas modificaciones, se lo anunció también el señor superintendente hace unos días, que se vienen muchísimas modificaciones, como por ejemplo las tachas masivas y automáticas, ¿no? Que eso es algo que ya debía haber ocurrido hace mucho tiempo en la ciudad. Creo que ahí habría que salvar el tema nada más de los derechos registrales que tienen que ser devueltos. Nada más, pero creo que sí es una excelente iniciativa. Me gustaría escucharle, doctor Gianfranco, estos aspectos que le he planteado en esta participación como panelista.
Muchas gracias, doctor Peña. Ingeniero Meneses, escuchamos sus comentarios. Adelante, por favor. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, la zona registral número 4, Iquitos, a la Subdirección de Capacitación Registral y al Superintendente Nacional, doctor Armando Subauste, por la invitación a participar como panelista de la exposición del doctor Augusto Gianfranco Javish, titulada Digitalización del Registro y la Visión al 2030, así como felicitarle por su brillante exposición e intervención del doctor Rolando Peña, quien me antecedió. Mi participación es para poder fortalecer los conceptos y los temas que hemos visto y de cara a la visión del 2030 como registro que queremos encaminar. La situación actual nos presenta un gran desafío. Hoy la presentación de los títulos CIT, como lo mostró en la diapositiva del doctor Gianfranco, pues representa el 56% y el 44% restante representa la presentación de títulos físicos, información de la zona registral número 9 de Lima. En el resto de zonas puede variar esa cifra, de hecho, por distintos aspectos, sea por el uso de la tecnología de los pobladores, sea por la conectividad o simplemente sea también incluso por la misma cultura que vienen implementando en cada una de las localidades. Por ejemplo, en la zona 14 la presentación de los títulos C representa el 40% y el 60% restante representa la presentación de títulos físicos. Por ello, es importante y necesario implementar en las zonas registrales la línea de producción de microformas digitales, que sean certificados por la norma técnica peruana y cuenten con un proceso definido y estándar a nivel nacional para la digitalización de los títulos archivados, títulos en trámites y otros documentos administrativos con valor legal. El proceso de microformas digitales tiene el enfoque orientado a procesos. Hablamos de una entrada, un proceso, una salida, a través del sistema de producción de microformas digitales. Se procesa documentos tanto físicos como digital, el cual es micrograbado en el proceso de producción y firmado digitalmente con el fin de tener el producto, la microforma. Finalmente, esto se genera con los pilares que exige la norma técnica peruana, la 392.030-2/2015. Y estos pilares, estamos hablando de la integridad, la fidelidad y la legibilidad para el tema de lo que es la microforma. Y el hecho que requiere la participación de un fedatario informático juramentado. Y debemos impulsar el proyecto de digitalización de los títulos archivados a través del proceso de microformas para brindar un servicio en línea de la información contenida en nuestros archivos registrales. Si bien lo venimos realizando hoy por el SPRL, información del 2001 a la fecha, pero este cuenta con intervención del abogado certificador del archivo, quien tiene que atender este requerimiento y realizar el envío de manera física, cargándole una tasa de envío y retorno al usuario, sumado a ello el tiempo de atención que demanda la solicitud. Pero imaginémonos, contemos con esa información ya digital. De hecho, que nuestros servicios de publicidad de información de los títulos archivados se podría generar de una manera mucho más ágil y más rápida, brindando de esa manera un servicio mucho más dinámico al usuario. Hasta incluso se podría establecer con agentes automatizados para que la publicidad sea de manera inmediata. También es importante evaluar y analizar los procesos de la presentación de los títulos físicos e implementar estrategias de la mano de la tecnología de la información como un agente impulsor del cambio, para contar con presentación de formularios de títulos digitales, por ejemplo, en determinados actos. Y estos puedan ser enviados desde dispositivos móviles o computadores desde la comodidad del hogar, sin requerir que el usuario se acerque a la oficina o realice el trámite. Respecto a la publicidad solicitada por las entidades públicas, en el marco de la cooperación interinstitucional, recuerdo el caso que nos sucedió como zona y seguramente también a las demás zonas registrales le sucedió que los jurados nacionales de elecciones en la última elección municipal pues solicitar información sobre los bienes muebles e inmuebles, las participaciones en las personas jurídicas y solicitaba de un sinnúmero de postulantes. Y la información incluso nos solicitaba con fechas certezas, con fechas exactas para poder dar respuesta. En cada zona registral hemos tenido que atender distintos requerimientos cargándolo
finalmente la labor a los abogados certificadores. En aquella oportunidad, como zona, nosotros también realizamos pilotos y presentamos proyectos justo para poder implementar una opción que en el SPRN nos permita atender la publicidad solicitada, pero de manera masiva. Técnicamente, bueno, en este caso la propuesta era generar un nuevo microservicio que genere un código QR con un número de solicitud, en este caso bueno, el número de solicitud, la entidad finalmente que está generando y que sea firmado electrónicamente por el abogado certificado de manera masiva, generando finalmente un único reporte de publicidad emitida que contenga el número de publicidad, en este caso año, número de publicidad y el código de verificación. Ese reporte sería el documento enviado al Jurado Nacional de Elecciones, quien podrá descargarlo directamente desde el siglo. Y de esa manera evitamos justamente el estar enviando documentación en física, en papel, cargando, digamos, el proceso también a nuestros abogados certificadores, que finalmente también perjudican la atención a los usuarios, porque en zonas no contamos con muchos abogados certificadores y por tanto también retrasamos en la atención que brindamos a los usuarios cuando se nos carga, digamos, este tipo de solicitudes. Por ello, de cara al 2030, tenemos que plantearnos objetivos alcanzables y medibles en el tiempo. Que las presentaciones de títulos sean digitales, por el SIT, que se viene realizando, y también a través de las oficinas, contando también con una base de datos estructurada y sistemas de información registral actualizadas en repositorios centralizados, con esquemas de alta disponibilidad y conectividad en las oficinas registrales y receptoras de alta velocidad, con redundancia efectiva. Todo ello para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Y es necesario justamente plantear esa visión al 2030, que de hecho que tiene que estar enmarcado en los objetivos que están establecidos en el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que plantea como situación futura deseable el 2030 que contemos con bienes, servicios y regulaciones de calidad, que se logren resultados de políticas públicas basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Es importante contar con un enfoque al 0.8%. Si comparamos al año 2019, tuvimos un crecimiento del 20%. Y eso finalmente fue producto de un evento disruptivo, la pandemia, lo cual motivó a que los usuarios, los ciudadanos de por sí, puedan utilizar el Internet para realizar sus trámites, acceder a servicios de educación, operaciones en línea, entre otros. Y justamente ese agente motivador, ese evento disruptivo, obligó a que las instituciones y las empresas privadas puedan digitalizar sus procesos para atender dicha demanda. En nuestro caso, como el doctor también Gianfranco señaló, nosotros ya contábamos con el CPRL, contábamos con el SIT y estábamos de cara justo para poder atender las demandas que se han presentado. También contábamos con la plataforma de VPN que ha permitido finalmente durante la pandemia poder atender los servicios que se han ido incrementando. Y ese crecimiento del acceso a Internet por parte de la población también se ha dado en el área rural. Del 2019 al 2023, es información del INEI. Del 16.8% se incrementó al 45.4%. Para el 2030 se estima un crecimiento de hasta el 87% en el uso de Internet. Por eso nuestros servicios tienen que atender esa demanda, puesto los usuarios hoy en día son digitales y cuentan con acceso a Internet. Y por ello nosotros tenemos que planificar y realizar las mejoras en nuestros procesos, en nuestros sistemas, adaptando la tecnología de la inteligencia artificial en nuestros procesos y abrazando el cambio, para entender finalmente, para poder enfrentar el desafío que se nos viene. Es importante también digitalizar nuestros procesos, pero de la mano de la seguridad de la información. Hoy en día, cuando nosotros publicamos un servicio hacia Internet, conócelo aquí, el TIFATIBE, y los distintos servicios que tenemos que ir de la mano de la seguridad de la información,
que garantice que todo nuestro proceso y el sistema finalmente el sistema de información que está realizando la publicación de esta información, pues cuente con los componentes de seguridad debido. Porque lo que estamos haciendo es abrir una ventana a que el usuario acceda a nuestra información, sí, pero efectivamente esa ventana bien puede ser explotada por usuarios, o en este caso por personas que tengan mucho mayor conocimiento informático respecto a poder explotar esa ventana y convertir una puerta abierta hacia nuestra información. Por ello es muy importante también, de cara a la visión 2030, manejar y complementar el tema de la seguridad de información en todos nuestros sistemas de información, desde la parte del código hasta la parte perimetral, para poder dar toda esta seguridad a todos nuestros sistemas y a toda la información que la SUNAR pone a disposición del ciudadano. Eso es mi participación en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la valiosa participación del doctor Peña y el ingeniero Meneses. Y a continuación presentamos al doctor Gianfranco Javich para comentar acerca de las inquietudes del doctor Rolando Peña y el ingeniero Joel Meneses. Adelante, doctor Javich. Muchas gracias. Sí, respecto de las consultas y comentarios del doctor Rolando, que he tomado nota, y también del ingeniero Joel Meneses, algunos aspectos importantes y resaltantes de la participación del doctor Rolando. Efectivamente, más que en el caso de los asientos registrales, en realidad, en una visión al 2030, estamos hablando de acá a los próximos 6 años, es importante lo que menciona el doctor respecto al uso de tecnologías de la información como es la del agente automatizado, pero me gustaría comentarlo en un producto que creo que está más aterrizado a nivel normativo y no tanto a nivel del cambio de nuestro sistema jurídico registral, que es propiamente la elaboración de un asiento registral como un extracto del acto contenido en el documento que da mérito a la inscripción. Pero en el caso de la publicidad registral, efectivamente, el doctor Rolando Peña tiene toda la razón. Los certificados compendiosos que se emiten hoy en día son compendiosos y requieren de la firma de un abogado certificador, en realidad no por una exigencia normativa per se, sino por la falta de data estructurada con la que cuenta el registro para que éste pueda ser emitido de forma automática. Pensemos en una vigencia de poder, en la que, como consecuencia de la inscripción de los actos de apoderamiento, se hayan llenado campos estructurados que a través de los sistemas informáticos puedan leerse con total facilidad. Es decir, sin necesidad de llegar a la inteligencia artificial, sino simplemente a través de la lectura de metadatos, podríamos otorgar un certificado de vigencia si nuestra data estructurada, nuestros sistemas registrales, estuviesen contenidos, todos ellos, en data estructurada. Un certificado registral inmobiliario también podría ser otorgado a través de data estructurada, e incluso podrían establecerse nuevos tipos de certificados en función a información valiosa que se almacena en el registro, pero que no es objeto de publicidad. Recuerdo muchas veces que a través de los proyectos de Fondo Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda, muchas veces se requerían consultas a la SUNAR vinculadas a poder conocer, a través de certificados, cuántas hipotecas se habían inscrito, pero por cierto valor referencial, o cuántas compras-ventas se habían logrado que se encuentren dentro del rango de los $50,000 a $100,000 para la posibilidad de evaluar cuál sería el bono que se podría otorgar a los ciudadanos. Esa información, si bien es cierta, es consignada en nuestros asientos registrales, alguna de ellas está también en el índice, ¿cierto? En data estructurada. Pero la gran mayoría de la información que se consigna en el asiento registral en realidad está en imagen, no está en data estructurada. Yo creo que en los próximos 2, 3 años, exagerando, deberíamos tener todos los servicios de publicidad registral con data estructurada y con ello automáticamente poderlos emitir a través de agentes automatizados. Respecto de los asientos registrales, solo para ponerlo como ejemplo y en realidad para que cada uno de los participantes podamos tener alguna opinión y ver
cada quien hacia qué tipo de cambio se inclina, porque es una modificación probablemente del sistema registral peruano en el que nos encontremos. Hay un punto de quiebre que me parece muy importante, que es el uso para poder generar una inscripción. Si bien es cierto, no es un asiento, sí me parece que ha sido el punto de inicio de lo que menciona el doctor Rolando Peña, que es el acto de reserva de nombre. La reserva de nombre es un procedimiento de calificación registral, sin embargo, en el caso de la constitución de una SACS, esta reserva es efectuada por un robot. Eso quiere decir que lo que señala el doctor Rolando Peña no está lejos de la realidad. Es más, ya lo tenemos a la fecha. En un acto en específico, pero ya la reserva de nombre para el caso de la SACS lo hace a la fecha el sistema. Y creo que podríamos válidamente explotar esta posibilidad para que incluso otros tipos de reservas que no estén vinculadas necesariamente a la SACS puedan efectuarse de la misma medida, independientemente ya sobre la regulación específica de la generación de un asiento registral, que sí requerirá modificación normativa por cuanto un asiento registral se efectúa a través de la firma de un registrador. En el caso de la reserva, no se requiere de un asiento registral y por ello, normativamente, ha sido posible ir avanzando con la reserva concedida a través de un robot que verifica los datos estructurados y que el nombre solicitado no se encuentre ya almacenado en nuestros servidores. Sobre el punto, doctor Rolando, de la depuración establecido en los lineamientos del 2018, efectivamente generó una gran problemática a nivel de todas las zonas registrales para poder ejecutar estos lineamientos respecto a la depuración por cuanto requería de la participación de un registrador público para la misma. ¿Qué se hizo a nivel de la zona registral número 9 respecto de estos lineamientos y qué hizo sede central a través de la DTR respecto de los mismos lineamientos? No recuerdo el número del memorándum, pero sí el punto, el aspecto vinculado a la depuración fue suspendida mediante un memorándum circular que emitió la Dirección Técnica Registral, justamente por los problemas operativos que se evidenciaron para poder lograr la depuración. En ese sentido, estos lineamientos respecto del procedimiento de depuración se encuentran suspendidos para la ejecución. En el caso de la zona registral número 9, para esta experiencia de digitalización, el proyecto que venimos ejecutando, el proyecto de inversión, tiene un tiempo estimado de ejecución de 28 meses. Estamos en etapa ya de contratación. Y en estos 28 meses se van a digitalizar 8.526.429 títulos archivados, que más o menos implica 145 millones de imágenes. En ese sentido, en el caso de la zona registral número 9 y la visión que tiene el proyecto de inversión, en realidad no está evaluando una depuración previo a la conversión a microformas, por cuanto del estudio que se evaluó y se efectuó, resultaría con mayor costo, más oneroso, un proceso de depuración física que un proceso de depuración digital. ¿Qué quiero decir con ello? Que una vez que se regulen los procedimientos y las pautas respecto a cuál es la documentación que debe ser depurada, económicamente y procedimentalmente es más acertado poder efectuar esta depuración luego del proceso de digitalización que antes de él mismo. Recordemos que el decreto legislativo 681 te permite hacer conversiones de microformas de digital a digital. Por ende, una depuración de un documento digital para pasarlo a un soporte nuevamente digital resulta ser mucho más rápido que el procedimiento de depuración físico que establecía los lineamientos del 2018, suspendidos, como lo comenté, mediante memorándum de la Dirección Técnica Registral. Los otros dos puntos sobre las tachas masivas, en efecto, es un gran avance. Efectivamente, esto simplificaría muchos procedimientos a fin de que el registrador, a través de data estructurada, en lugar de tener que seleccionar el título, poner el encabezado, que generalmente lo copia de su plantilla Word que tiene, para luego copiar el último asiento de observación y finalmente el sistema
cierre con la devolución de derechos registrales, definitivamente estoy seguro que va a ser un avance importante que va a materializarse en el presente año. Se han hecho desde la zona registral número 9 de Lima coordinaciones con la Dirección Técnica Registral para lograr tener este producto y poder tener una firma digital masiva muy similar o con características muy similares a las que se tiene actualmente para la firma digital simplificada en aquellos casos que se firmó electrónicamente el asiento y por algún inconveniente o alguna omisión se omitieron la firma de los asientos digitales. Tenemos ya un aplicativo para firma masiva y entiendo que a nivel tecnológico se puede reutilizar estos componentes para lograr una firma masiva en cuanto a las tachas. Finalmente, vinculado a la inmatriculación en el registro de predios y la consignación del polígono que se tiene como consecuencia del informe técnico de catastro, en realidad considero que si bien es cierto es una idea buena y seguramente sería bien recibida por el público usuario, debemos de tener en cuenta también algunos parámetros y consideraciones previas en cuanto a la eficiencia. Recordemos que nuestro sistema registral, a diferencia de muchos sistemas en Latinoamérica como el de Argentina y el de Brasil, nosotros almacenamos documentos. Nosotros almacenamos el documento que da sustento a la inscripción. En Argentina los documentos son devueltos y tienen el resumen del asiento que tiene validez por sí mismo. Me parece que incorporar una imagen a un asiento en realidad lo que estaríamos haciendo es duplicar información con la que el registro ya cuenta y el administrado tiene acceso a la misma. En el título archivado está el informe técnico que da sustento a la inscripción y el informe técnico contiene al gráfico que sustenta ese informe técnico y por ende a la inscripción. Creo o considero que no sería necesario que esta imagen esté publicitándose realmente en un asiento, sino más bien me parece que el norte que debemos tener es dar mayores facilidades y acceso, como lo tiene hoy, por ejemplo, la plataforma Síguelo, para que una inscripción pueda fácilmente verificarse y si el usuario quiere acceder al contenido que dio sustento a la misma, pueda tener el acceso inmediato al contenido del informe técnico que a su vez refleja el gráfico que se encuentra a la fecha, por ejemplo, en las plataformas Síguelo para el caso de las inmatriculaciones. En cuanto a los comentarios de Joel, efectivamente hay temas importantes que menciona Joel, que es, además del tema normativo, además del flujo que se debe armar, es cómo los sistemas informáticos van a finalmente dar soporte a todas estas ideas que se vienen planteando. Detrás de cada idea, por más de que estemos hablando de digitalización, por más de que estemos en ambientes 100% digitales, los repositorios siempre son físicos. La información que tenemos dando vueltas en registros tiene que tener un soporte físico, tiene que tener una base de datos, tiene que tener servidores, y es importante de que a través de las tecnologías de la información también estemos siempre orientados a poder conseguir la tecnología suficiente para que todas estas ideas muy buenas puedan materializarse y finalmente puedan estar almacenadas de forma segura a través de nuestros servidores, a través de nuestras bases de datos, teniendo bases de datos descentralizadas ante cualquier evento catastrófico que nos pueda ocurrir, tener bases centralizadas en el interior del país o incluso eventualmente fuera del país, como lo tienen muchas empresas privadas, para que ante cualquier contingencia siempre tengamos un backup de esta información tan relevante que es el registro y que la debemos custodiar. Al igual que custodiamos los documentos físicos, tenemos que hacer el símil para custodiar de forma adecuada la información que pueda estar almacenada en nuestros servidores. Muchas gracias.